Bomba. Lydia ha confesado a Charlie la más terrible de sus mentiras. Daniel no es su hijo, sino fruto de un engaño atroz con otro hombre, un error de una sola noche que decidió abandonar precisamente por su origen y por ser un niño con necesidades especiales. La evidencia que ahora inunda las redacciones y los corrillos de la élite no es un mero rumor de pasillo, es una grabación escalofriante que capta la verdad desnuda de sus propias palabras. Un audio que fulmina la reputación de Charlie y revela la extrema vulnerabilidad de Daniel, el eslabón perdido y más frágil de una familia que ahora se desintegra ante nuestros ojos. Este oscuro secreto, sepultado bajo décadas de conveniencia social, frialdad calculadora y un miedo inconfesable al escrutinio público, clama ahora por una justicia inapelable, una que Lydia, la matriarca de un imperio de apariencias y falacias, deberá enfrentar con una valentía forzada. Porque en este intrincado laberinto de intrigas, traiciones y lealtades quebradas, Lydia emerge no como la víctima compungida que todos esperaban, sino como la figura central y sorprendente de una posible redención, una que se ha propuesto forjar a hierro y fuego, desafiando un destino que parece burlarse de sus antiguos privilegios y que ahora la confronta con la cruda realidad de sus decisiones pasadas, la confrontación de una madre con su propio deber moral y ético. ¿Podrá una confesión tan desgarradora ser el inicio de una verdad que cure heridas tan profundas, o solo la antesala de una destrucción aún mayor y más escandalosa? El ostentoso mundo de Lydia, meticulosamente edificado sobre pilares de seda, susurros complacientes y una intrincada red de artimañas calculadas, se había desplomado con la furia indiscriminada de un terremoto de proporciones bíblicas. Cada mirada que Charlie le dedicaba, cargada de una ira implacable y un resentimiento profundo, era una estocada afilada que perforaba sin piedad su alma, recordándole con una crueldad abrumadora la magnitud de su prolongado y cobarde engaño. No era solo la furia desatada de su cónyuge, ahora su verdugo, lo que la consumía y la carcomía desde dentro, sino el persistente fantasma de Daniel. Su propio hijo, aquel a quien había mantenido deliberadamente en las sombras, protegiéndolo con un amor ambivalente, extrañamente mezclado con una vergüenza inconfesable y un pánico irrefrenable al juicio despiadado de la sociedad que tanto valoraba. La verdad, expuesta sin piedad ni paliativos, la había despojado de absolutamente todo, dejándola al descubierto con una vulnerabilidad que ni ella misma imaginaba poseer, sus secretos al descubierto para que el mundo los devorara. La majestuosa mansión, antaño su refugio inexpugnable, ahora se sentía como una prisión dorada de recuerdos atormentadores, cada rincón un eco sordo de la vida artificial que había fabricado con tanto esmero y que ahora ardía vorazmente entre sus manos inertes, reduciéndola a cenizas de lo que fue. ¿Cómo podría una mujer reconstruir algo medianamente sólido cuando la base misma de su existencia entera era una verdadera y flagrante falacia, una mentira atroz? La demoledora revelación del informe genético no solo había desintegrado y pulverizado la fachada del matrimonio de Lydia y Charlie, sino que había, de forma aún más cruel, destrozado la identidad de Daniel, su propio hijo, arrojándolo sin contemplaciones a un torbellino implacable de confusión, vergüenza y un dolor insondable. Para Lydia, era la materialización viva de su traición, el recordatorio constante de aquel error de una noche que había engendrado y luego relegado al olvido, disfrazando su origen con una frialdad espantosa. Al principio, petrificada por un miedo paralizante a la condena social y al escrutinio público, observaba con desgarro la devastación reflejada en los ojos inocentes de Daniel y sentía un dolor punzante que superaba cualquier autocompasión o lamento personal, una culpabilidad que la carcomía hasta los huesos. No podía permitirse el lujo egoísta de la autocompasión mientras su hijo, su propia sangre y el fruto vivo de un pasado que había intentado borrar con una persistencia ínea humana, se desmoronaba ante sus ojos sin una mano que lo guiara. Más que nunca, necesitaba su protección incondicional. La indignación de Charlie, si bien justificada por su traición, lo estaba cegando peligrosamente a la verdadera víctima de este drama, el inocente Daniel, que ahora estaba en el ojo de un huracán mediático. En ese instante de claridad abrumadora, Lydia supo, con una certeza férrea, que debía actuar de inmediato, no por sí misma ni por su reputación, sino única y exclusivamente por el joven que llevaba su misma sangre, el único que no había pedido ser parte de este escándalo familiar, el niño que había abandonado. ¿Podría esta Lydia, marcada por el remordimiento, levantarse cual fénix de las cenizas humeantes de su propia traición y egoísmo para defenderlo? El peso opresivo de años de silencio autoimpuesto la asfixiaba, la ahogaba en un mar de arrepentimiento y oportunidades perdidas, recordándole la ignominia de haber considerado a Daniel un error de una noche,
un ser que no merecía su atención, su tiempo, su amor, pero la imagen vívida de Daniel, perdido y desorientado en medio del caos mediático y emocional que ella había provocado, encendió en Lydia una chispa de determinación indomable, una que nunca antes había sentido con tal intensidad ni propósito, un fuego inextinguible. Había sido la guardiana silenciosa de un secreto inhumano, sí, una verdad abominable que la había consumido por dentro, pero también había sido su madre, la única figura materna que Daniel conocía, aunque su presencia fuera distante y fría, envuelta en una coraza de indiferencia. Las promesas de amor incondicional y cuidado eterno que había susurrado en la cuna de Daniel resonaban ahora con una fuerza atronadora en su conciencia, recordándole su obligación más sagrada, la que trascendía cualquier escándalo social o personal. La furia implacable de Charlie, aunque comprensible, no podía opacar la necesidad urgente e innegable de su hijo, una criatura inocente que sufría las consecuencias de su mentira, de su engaño, de su negligencia y de su abandono. Lydia comprendió que su única vía de redención, su único camino hacia el perdón, no era rogar por clemencia, sino actuar de forma contundente y decisiva para reparar el daño causado con una mentira. ¿Podría Charlie en su cegadora ira aceptar la paz y la colaboración que Lydia estaba dispuesta a negociar por el bien supremo de su hijo, el hijo que él creyó suyo con tanta fe ciega y que resultó ser fruto de un engaño? La decisión de ir en busca de Daniel no surgió de la debilidad que todos le atribuían en el pasado, sino de una fuerza brutal, primigenia e inquebrantable, el ancestral instinto maternal, aquel que había negado por años y que ahora resurgía con una furia purificadora, quemando todas sus viejas inseguridades. Lydia, despojada abruptamente de su estatus social, de su reputación impecable y de todas las fachadas que había construido con tanta falsedad y esmero, encontró una nueva y desconocida forma de coraje, una determinación feroz que la impulsaba a confrontar no solo a Charlie y su justificada ira, sino a la sociedad entera y, lo que era más difícil, a sus propios y antiguos demonios internos, aquellos que la hicieron abandonar a su hijo como un objeto sin valor, un error insignificante. No sería una retirada estratégica ni una rendición vergonzosa, sino un avance audaz y sin concesiones, un paso adelante hacia la verdad, cueste lo que cueste. Sabía perfectamente que su nombre ya estaba irrevocablemente manchado, que el juicio implacable de la opinión pública era un tribunal sin clemencia, pero la mirada de Daniel, su bienestar, su futuro, valían infinitamente más que 1000 reputaciones perdidas y el reconocimiento social. Lo buscaría sin descanso, lo encontraría y lo traería de vuelta a un hogar seguro bajo sus propios e inquebrantables términos, una promesa sagrada grabada en su corazón. Comprendería finalmente Charlie que el verdadero enemigo no era ella, la mujer que lo había traicionado de la forma más dolorosa, sino el abismo insondable de desconfianza y resentimiento que se había abierto entre ellos, amenazando con destruir para siempre a su propio hijo, la víctima colateral de esta explosiva verdad. En su mente, Lydia ya había trazado con una precisión casi obsesiva el plan maestro que ejecutaría. Dejaría de lado de una vez por todas las tácticas evasivas que la habían definido, la victimización que algunos esperaban y las medias verdades que habían sido su escudo de cobardía. Se presentaría ante Charlie no como la culpable arrepentida que buscaba clemencia, sino como la madre resuelta e implacable que venía a exigir lo que por derecho inalienable le correspondía, un futuro digno, seguro y sin sombras para Daniel, el hijo que ella misma había rechazado inicialmente y que ahora reclamaba con una fuerza insólita. La conversación inminente no sería un diálogo de disculpas vacías, sino una negociación de alto riesgo con implicaciones trascendentales para todos los involucrados, una verdadera batalla de voluntades. Charlie, en su obsesión desmedida por el control y una venganza que lo consumía, estaba perdiendo peligrosamente de vista la fragilidad intrínseca de su propio hijo, la víctima silenciosa e inocente de todo este escándalo que se había desatado. Lydia, en cambio, veía en Daniel no solo la prueba viviente de su mentira más grande, sino la razón más poderosa y legítima para luchar con uñas y dientes. Se había equivocado al ocultarlo durante tanto tiempo, sí, pero no se equivocaba al amarlo con una intensidad redescubierta y al querer protegerlo de la crueldad circundante, tanto ajena como propia. ¿Qué precio inimaginable estaba realmente dispuesta a pagar Lydia por la libertad, la dignidad y la paz de espíritu de Daniel, su verdadero error de una noche que ahora se convertía en su gran propósito? En las noches que ahora se extendían como eternidades de oscuridad y remordimiento, Lydia repasaba cada error, cada omisión, cada cobardía que la había llevado a este abismo de desolación, un abismo cavado por sus propias manos y alimentado por su egoísmo. No había escape de la memoria de su hijo,
de su fragilidad, de los años de silencio cómplice. Se castigaba sin piedad con cada imagen de Daniel sufriendo, de su inocencia siendo pisoteada por la maquinaria implacable de los medios y por la venganza desenfrenada de Charlie, que la creía su única víctima y no veía la magnitud del daño colateral. Pero en medio de esa tortura autoimpuesta, germinó una fuerza inusitada, un fuego purificador que la empujaba a ir más allá del arrepentimiento estéril y pasivo. Se dio cuenta de que su penitencia no podía ser pasiva, debía ser activa, militante, una verdadera guerra por el futuro de Daniel, por la dignidad que le había arrebatado al considerarlo un error desechable. No solo lo recuperaría, lo blindaría contra toda adversidad, contra la maldad de un mundo que no comprendía ni perdonaba fácilmente. Su condición no era un ruego de perdón, sino un escudo inexpugnable contra la crueldad, una armadura forjada con el dolor y el coraje renovado de una madre que había despertado de un letargo de décadas, lista para la batalla. ¿Podría la sociedad, tan rápida para juzgar y condenar sin piedad, comprender la magnitud real de esta transformación interna y aceptar su innegable arrepentimiento por haber considerado a su propio hijo un mero error? Los detalles precisos de la condición innegociable que Lidia estaba forjando con férrea convicción en su mente eran tan claros como dolorosos, tan contundentes como irrefutables. No se trataba de una simple petición de clemencia o de una disculpa tardía por sus errores pasados, sino de un ultimátum que pondría a prueba la verdadera moralidad y los valores profundos de Charlie más allá de su resentimiento y orgullo herido, enfrentándolo a una verdad incómoda. Su primera exigencia, y piedra angular de toda la negociación: Daniel sería reconocido públicamente, sin tapujos, sin eufemismos engañosos ni medias tintas, como hijo biológico indiscutible de Charlie, con todas las implicaciones legales, sociales y patrimoniales que ello conllevaba. No más sombras, no más medias verdades lacerantes, no más ocultamientos vergonzosos. Su estatus y su identidad serían innegables e inquebrantables, un cimiento fundamental para su existencia, reparando el daño causado por años de negación y abandono. Esta no era una muestra de control posesivo, sino de una defensa acérrima, un acto de amor reparador que buscaba la justicia para el que más había sufrido. ¿Podría Charlie, el hombre implacable y acostumbrado al dominio absoluto, ceder una pizca de su poder intransigente para reconocer al hijo que, por años, ella le había hecho creer que era suyo y por quien ahora se sentía responsable, un hijo que nació de una mentira? La segunda condición, y este punto era absolutamente crucial y no negociable, trascendía cualquier expectativa. Lidia exigiría una supervisión total y compartida de absolutamente todos los aspectos vitales de la vida de Daniel. Desde su educación y cuidados médicos especializados, esenciales dada su particular condición y las singulares necesidades que presentaba, hasta su desarrollo personal y emocional, asegurándose de que su bienestar fuera la máxima prioridad. No se le relegaría a un segundo plano secundario, ni se le permitiría a nadie más, ni siquiera a Charlie en su posición de padre redescubierto, dictar el destino y el bienestar de su hijo sin su consentimiento activo y su participación decisiva. Esta no era una muestra de control posesivo o de revanchismo, sino una declaración de guerra contra la indiferencia y una defensa acérrima de la dignidad de Daniel, a quien ella misma había negado por tanto tiempo. Lidia buscaba compensar años de silencio y negligencia con una presencia inquebrantable, una tutela compartida que garantizara que Daniel nunca más sería considerado un error oculto, sino una persona valiosa y plena. ¿Estaría Charlie dispuesto a compartir el poder sobre la vida de un hijo al que apenas comenzaba a aceptar en su compleja realidad, o su orgullo herido prevalecería una vez más sobre el bienestar de Daniel, fruto de un engaño? El tercer punto innegociable de la condición de Lidia era, sin duda, el más espinoso, la verdadera prueba de fuego para la intransigencia de Charlie y la lealtad de su entorno. Lidia demandaría con firmeza que cualquier persona, ya fuese familiar directo o allegado cercano, que hubiese sido cómplice, tanto por acción directa como por omisión consciente, del ocultamiento prolongado de la condición de Daniel o de la manipulación deliberada de su verdadera identidad como un error que había que esconder, fuera apartada de forma definitiva y pública de cualquier influencia, contacto o decisión que afectara la vida del joven. Esto incluía, sin excepción, a ciertos miembros de la familia que habían sabido o sospechado la verdad durante años y que por una malentendida lealtad a la fachada de Lidia habían mantenido un silencio sepulcral, ensordecedor y totalmente inhumano. No habría espacios para la traición velada, para las lealtades dudosas ni para los intereses ocultos. Era una purga absolutamente necesaria,
Una limpieza profunda para asegurar que Daniel creciera en un ambiente de verdad y confianza inquebrantable, libre de los susurros venenosos, las sombras del pasado y las manipulaciones interesadas que lo habían herido. ¿Estaría Charlie dispuesto a enfrentarse a su propio círculo social y familiar, a romper viejas alianzas por el bien supremo de un hijo al que apenas estaba empezando a reconocer, un hijo que ella había abandonado como un mero incidente de su vida? La determinación de Lydia era palpable, casi tangible, irradiando una fuerza que sorprendía a quienes la conocían por su anterior fragilidad y su aparente sumisión. Su condición final, y la más personal de todas, era que, independientemente de la resolución de su complicado y roto matrimonio con Charlie, su relación como padres de Daniel sería intocable, sagrada y, por encima de todo, prioritaria. No permitiría, bajo ninguna circunstancia, que los conflictos conyugales, por muy profundos, amargos y arraigados que fueran, afectaran la estabilidad emocional y el bienestar psicológico de su hijo, la verdadera víctima inocente. Exigiría reuniones regulares y obligatorias, acuerdos vinculantes sobre su crianza, su educación y su desarrollo, y una comunicación abierta y honesta, incluso si entre ellos reinaba un silencio sepulcral de resentimiento. Esta no era una petición de perdón personal para ella, sino un blindaje emocional y legal para Daniel, una protección total contra las turbulencias y el egoísmo de los adultos que lo habían concebido y luego despreciado por considerarlo un error con necesidades especiales. Lydia no pedía una segunda oportunidad en su matrimonio, sino una primera oportunidad real para ser una madre completa, presente y sin cargas del pasado, una redención personal que la fortalecería. ¿Cómo reaccionaría un Charlie herido y traicionado al verse forzado a colaborar estrechamente con la mujer que había traicionado su confianza de la manera más cruel y demoledora imaginable, revelándole que su hijo era un error ajeno? Mientras Lydia preparaba el terreno para la inevitable confrontación, los medios de comunicación seguían alimentando la hoguera del escándalo con una voracidad insaciable, explotando cada detalle sórdido con una crueldad sin límites ni ética. Fotografías de Daniel, con su mirada todavía llena de una dolorosa inocencia y confusión, se mezclaban sin pudor con titulares sensacionalistas que explotaban sin escrúpulos su vulnerabilidad y la traición de Lydia, transformándolo en un mero espectáculo de circo mediático, un muñeco roto para el entretenimiento de las masas. Esto solo reforzaba, hasta el tuétano de su ser, su inquebrantable convicción: Daniel no era un espectáculo público para el morbo de las masas. No era un peón insignificante en el juego de venganza de Charlie, ni el recuerdo constante y doloroso de sus propios errores. Era un ser humano que merecía dignidad, protección y, sobre todo, verdad en su vida, una verdad que ella le había negado. Lydia sabía que la batalla no sería fácil, que los obstáculos serían inmensos, casi infranqueables. Charlie era un hombre poderoso, acostumbrado a salirse con la suya por la fuerza, pero Lydia, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la moral de su lado, la justicia irrefutable de una madre que había despertado de un largo sueño. No era una lucha por su libertad personal, era una guerra santa por la de Daniel, por el hijo que había abandonado y ahora buscaba recuperar con desesperación. ¿Podría la indignación desatada de una madre superar finalmente el resentimiento acérrimo de un padre traicionado que clamaba por justicia y venganza, sin pensar en su hijo? El frenesí mediático escaló a niveles paranoicos. Cada paparazzo, cada reportero de tabloides se había convertido en un depredador acechando en las sombras, buscando cualquier ángulo, cualquier fotografía, cualquier declaración que pudiera vender periódicos y aumentar los ratings de forma explosiva y sin piedad. La imagen de Daniel, antes protegida por un muro de hermetismo, ahora era dominio público, expuesta a la curiosidad morbosa de millones de personas que solo buscaban el escándalo. Su condición especial, ese secreto tan celosamente guardado y que Lydia había catalogado como una razón más para su abandono, se debatía en tertulias televisivas y foros de Internet, desnudando su intimidad de una manera brutal e inhumana, sin considerar las consecuencias en un niño. Lydia sentía una rabia fría ante esta invasión, una indignación que no le permitía dormir ni descansar. Esa exposición pública del niño, una víctima inocente de sus propias decisiones y las de Charlie, la impulsaba aún más a actuar con celeridad y contundencia, a convertirse en su escudo protector. Daniel no solo necesitaba un hogar, necesitaba una fortaleza inexpugnable contra la crueldad del mundo exterior y contra las voces que lo juzgaban. Y ella, Lydia, la mujer que había errado y había mentido, sería esa fortaleza inquebrantable, esa pared invulnerable que lo defendería con su vida. ¿No era esta la verdadera responsabilidad y el deber ineludible de una madre? Proteger a su hijo de la vileza y crueldad del mundo,
especialmente cuando ella misma fue la primera en infligirle daño y abandonarlo. La mansión, antes un símbolo ostentoso de su opulencia y un escondite perfecto para sus inconfesables secretos, se había convertido de la noche a la mañana en un campo de batalla emocional, un hervidero de tensiones latentes y silencios acusadores. Lydia, con una disciplina férrea, evitaba cualquier encuentro innecesario con Charlie, canalizando toda su energía, su frustración y su renovada determinación en la preparación meticulosa de su estrategia legal y emocional. Consultó a los abogados más reputados, no para defenderse a sí misma de las inevitables acusaciones de Charlie y el escrutinio público, sino para asegurar con todas las garantías la viabilidad legal y la solidez de sus demandas para Daniel, el hijo que ella había abandonado y que ahora clamaba por su justicia, por su reconocimiento. Estudió a fondo los derechos de los padres, las leyes de tutelas y custodias, familiarizándose con cada resquicio legal para blindar el futuro incierto de su hijo, para crear un amparo legal irrompible. Ya no era la mujer ingenua, sometida y superficial que había sido en su matrimonio, sino una estratega fría, una leona feroz que protegía a su cría con un instinto primordial y recién descubierto. Cada documento leído, cada consulta legal exhaustiva, cada hora invertida en esta lucha era un acto de amor incondicional y de autoafirmación, una redención personal. La Lydia de antes, la de las apariencias vacías, había muerto con la verdad y una nueva, más fuerte, más decidida y con el alma más curada, surgía imperiosa de las cenizas de su pasado. ¿Qué pensarían los que siempre la vieron como una frágil muñeca de porcelana, incapaz de defenderse o de luchar por algo más que su propia imagen y sus insignificantes intereses egoístas? La primera confrontación directa con Charlie fue tan inevitable como tensa, un choque de voluntades que resonó en el silencio de la imponente sala de estar, impregnada de una atmósfera gélida. Lydia, con la espalda recta, la mirada fija y la voz firme, le entregó un pliego de condiciones, no como una propuesta abierta a discusión, sino como un dictamen inquebrantable que no admitía réplica ni negociación alguna, una declaración de principios que desafiaba su autoridad. La habitación, con sus altos techos y sus muebles caros, se cargó de una tensión casi eléctrica, palpable en cada rincón, donde el aire parecía cortarse con cuchillo. Charlie, que esperaba lamentos, súplicas y lágrimas de arrepentimiento por parte de la mujer que le había mentido, abandonado a su supuesto hijo y destrozado su vida, se encontró con una Lydia que no reconocía, una mujer completamente diferente, resuelta a recuperar lo que era suyo por derecho inalienable, el derecho a velar por Daniel en igualdad de condiciones, sin limitaciones ni obstáculos. Sus ojos, antes acostumbrados a la sumisión de ella, ahora mostraban una determinación inquebrantable que lo desconcertaba por completo. Charlie leyó las demandas, su rostro una máscara de incredulidad, furia contenida y un desprecio manifiesto, una afrenta directa a su autoridad, a su orgullo. Era una humillación pública y privada, pero en el fondo de su ser, sabía que el argumento de Lydia tenía un peso innegable, el peso de un hijo vulnerable en medio de un escándalo que amenazaba con destruirlos a todos. ¿Aceptaría Charlie el desafío o intensificaría su guerra personal a sabiendas de las devastadoras consecuencias para su propio hijo? La respuesta inicial de Charlie fue un rotundo y predecible rechazo, teñido de una indignación hirviente que apenas podía contenerse, una furia volcánica que amenazaba con arrasar con todo a su paso. Acusó a Lydia de manipulación descarada, de intentar desviar la atención de su propia y vergonzosa culpa, de aprovecharse cínicamente de la situación para ganar terreno en su favor y destruir su imagen pública ante el mundo, buscando su ruina total. Pero Lydia, ante su arrebato furioso, no retrocedió ni un centímetro. Sus argumentos, aunque dolorosos y crudos, eran irrefutables y se basaban en una verdad universal que nadie podía rebatir. La prioridad absoluta era Daniel, su bienestar presente y su futuro, sin peros ni excusas. Si Charlie realmente amaba a su hijo, como decía en público, entonces debía demostrarlo con hechos concluyentes más allá de la rabia, el orgullo herido y la venganza, priorizando la vida de un niño inocente. Lydia le recordó, con voz templada pero firme, que su venganza personal no podía eclipsar la necesidad urgente de un hogar estable y un amor incondicional para Daniel, un amor que él, como padre biológico y aunque tardío, tenía la obligación moral y legal de proveer, reconociendo el engaño. La discusión fue feroz, un intercambio de golpes verbales. Las palabras volaban como dardos envenenados que buscaban hacer daño, pero Lydia se mantuvo firme, una roca inamovible frente al vendaval de ira de Charlie, impasible ante sus insultos. ¿Sería posible que la razón de una madre, la fuerza de su amor redescubierto,
lograra finalmente penetrar la impenetrable coraza de resentimiento que había construido Charlie, por el bien de su hijo. La historia de esta familia, de Lydia, Charlie y Daniel, es un recordatorio impactante de que la verdad, por dolorosa y devastadora que sea, es el único cimiento posible para la verdadera reconstrucción y sanación. Lydia, la mujer que mintió y ocultó un secreto vergonzoso durante años, el de un hijo que consideró un error de una noche y abandonó por sus necesidades especiales, se transformó en la madre leona que luchó con uñas y dientes por la dignidad de su hijo, imponiendo una condición que cambió el curso de todos. Si te conmovió esta lucha sin cuartel, esta saga de secretos inconfesables, traiciones profundas y una redención tan inesperada como merecida, no te pierdas ni un solo detalle de lo que está por venir en nuestro próximo informe exclusivo. Suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma para nunca perderte lo último de los escándalos más resonantes y las verdades más inesperadas que sacuden al mundo. Despídete para siempre de la ignorancia y abraza la cruda realidad. El mundo nunca volverá a ser el mismo después de estas revelaciones. Hasta la próxima, con más verdades que te dejarán sin aliento.